muchas gracias por estar aquí. Tenemos el gran gusto de contar con nosotros esta noche con Lucía Damert. Ella es socióloga, politóloga, profesora de la Universidad de Santiago de Chile. También contamos con Fernando Mayorga, también sociólogo, politólogo de la Universidad de San Simón de Cochabamba. Ambos son muy prestigiosos colegas, muy respetados, influyentes en sus países. Realmente estamos muy contentos de tenerlos aquí. Y vamos a tener un panel donde voy a participar yo y también la profesora Maite Dongo, que es profesora de nuestra sección de Ciencia Política. También tiene un doctorado en Ciencia Política y se ha especializado en temas de relaciones internacionales. Y es profesora también de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas. Así que la dinámica que vamos a seguir, yo les he pedido a Fernando y a Lucía que tengan una primera intervención de unos 15, 20 minutos. Luego intervendrá Maite, intervendré yo a hacer algunas preguntas y comentarios iniciales. Tendrán entonces una segunda rueda más corta, Lucía y Fernando, de respuestas. Y luego de eso abriremos la sala para preguntas del público por unos 15, 20 minutos. Y al final, bueno, Maite, Lucía y Fernando tendrán tiempo para hacer unos comentarios finales. Así que esa es la dinámica que vamos a seguir esta noche y esperamos terminar un poco después de las 9. Entonces, sin más, le doy la palabra a Lucía. Bueno, muchas gracias, perdón por la demora. Vamos a ir derecho al grano, como dicen. Antes que nada, por supuesto, agradecer a la universidad de estar acá de vuelta. Estuve acá hace poquito. A todos ustedes por estar acá a esta hora también. Bueno, la idea es hablar un poco de la crisis que está ocurriendo en Chile. Probablemente muchos de ustedes la han podido seguir o han podido saber qué es lo que está pasando. Yo lo que voy a tratar de explicar es un poco cuál no es lo que pasa en este minuto, por eso podemos hablarlo si quieren en las preguntas, sino un poco por qué llegamos a esto, que a veces es más difícil de entender, sobre todo porque Chile era probablemente el ejemplo clásico que todo el mundo usaba para saber un país que le iba bien, ¿cierto? Todo el mundo decía Chile, bueno, es la cuna del neoliberalismo en América Latina, ¿cierto? En Chile le va súper bien, Chile es un país de crecimiento, Chile es un país de ingreso medio, Chile está en la OCDE, Chile tiene la mejor policía de América Latina y podríamos seguir y sumar. Y qué bueno que llegan los capitales chilenos a Perú, ¿cierto? Hay además una relación Chile-Perú muy larga en términos de lo que fue el modelo chileno de la transición, que se traslada a muchos países de América Latina, pero principalmente acá, ¿cierto? Acá se trató de hacer las AFPs, muchos de los mecanismos de desarrollo de la industria farmacéutica, de la industria del retail, etcétera, están acá presentes también. Entonces vale la pena mirar qué de este modelo genera un poco lo que vemos hoy día en las calles. Y lo primero para ir un poco en términos estructurales, lo primero es una crisis de los partidos políticos, una crisis de la representación política, que se viene dando ya hace unos 15 años, que está muy vinculada, no con una crisis de la democracia liberal, ¿no? Como algunos lo dicen, porque en realidad, claro, para tener democracia liberal uno tiene que tener, además de elecciones cada 4 años, un montón de otras cositas, ¿no? La verdad es que en realidad nosotros tenemos una crisis de este tipo de democracia que, bueno, O'Donnell le decía delegativa, pero que tiene otros condimentos también. En Chile hace muy poco pasó a ser el voto voluntario. Una vez que fue voluntario, la mitad de la gente se restó de votar. Entonces, efectivamente, los partidos políticos son muy pequeños en términos de militantes. Hay 2 coaliciones que gobernaron 25 años, una y otra alternándose el poder, prácticamente con la misma gente. Entonces la sensación que tiene la ciudadanía es que, bueno, algo se ganaba, pero que en realidad uno era gobernado por gente que era de otro grupo, de otro mundo y que tenía otras preocupaciones. Esta situación se ve bastante complejizada cuando hace probablemente 10 años atrás empiezan a aparecer uno tras uno procesos de corrupción política, ¿no? Porque siempre se había dicho que en Chile, digamos, best place to work, ¿cierto? Allá no había corrupción, allá la corrupción policial tampoco, era como la panacea de la organización política alejada. Y también parte del problema es ese, ¿no? Creerte las bondades de tu propio modelo.
Y en realidad lo que se vio es que las empresas tenían el nivel de impacto que tienen en todos lados, que el lobby de las empresas era un lobby muy fuerte, que el financiamiento de la política, a pesar de que se habían pasado algunas leyes, era un financiamiento que se permitía tener espacios grises y que finalmente siempre que se genera una ley se generan los espacios para buscar mecanismos de intervencionismo, vinculación, etcétera. No solamente se empezó a ver que existía esto, sino también que los niveles de impunidad eran gigantes. Entonces la ciudadanía, ¿cierto?, empieza crecientemente a preguntarse por qué uno que roba un lapicero va preso, por qué la discusión sobre la delincuencia está permanentemente en términos de castigo y resulta que los principales, entre comillas, involucrados con hechos de corrupción no tenían justicia. En segundo lugar, pasa lo mismo con las empresas, ¿cierto? Empresas que empiezan a notarse, se conocen casos de colusión, las farmacias, los pollos, los supermercados, digamos, el papel higiénico, casos de colusión dramáticos donde las empresas han llegado a acuerdos para cobrarle al ciudadano promedio más de lo que deberían de cobrarle, donde también no hay justicia, ¿cierto? Entonces se empieza a crear una sensación generalizada de que acá hay un mundo de políticos / empresarios que en definitiva se la están arreglando entre ellos y que esto que llamábamos la clase media son los que terminan pagando el costo del modelo. ¿Y por qué la clase media? Porque es cierto que en Chile hay programas de protección social para los sectores más bajos. Entonces sí existen programas de salud, sí existen programas de educación, sí existen programas de vivienda incluso, pero para el grupo más pobre. Pero cuando uno sale de la pobreza, el Estado desaparece porque tú ya eres un emergente, ¿cierto? Y ya te puedes en el fondo crear tu propia empresa, ser un emprendedor. Y una de las cosas que vimos ahora es que en realidad no era una clase media, sino que era una clase media empobrecida. Donde entre el 73 y el 75% del salario real está en deuda. Entonces, ¿cómo sale la gente de la pobreza? Sale con un empuje estatal, pero después un ancla financiera de empréstito, de deuda. Entonces la gente está realmente agotada, ¿no? Ese es el escenario que es un escenario, digamos, de malestar ciudadano muy grave. Los últimos 5 años, los informes de Naciones Unidas, uno tras otro, reitera que el tema es el tema de la percepción de desigualdad. Y para todos los que me quieran preguntar después, ¿pero cómo? Si el Gini igual ha bajado, las condiciones son mejores. Una cosa son las condiciones macro y otra cosa son los índices objetivos de cómo la gente se siente. Y la realidad es que incrementalmente la gente en Chile se siente abusada y maltratada. Sobre todo esta capa de clase media, que siente que tiene que subirse al metro y en el metro hay mucha gente, se demora mucho rato y 30% de su salario lo gasta en transporte, por ejemplo. Y esa sensación de maltrato y abuso que fue reiterada en todos los estudios, yo creo que la política no la escuchó en la profundidad que debería haberla escuchado. Se magnificó profundamente con este gobierno que desde el comienzo tuvo una característica tecnocrática muy fuerte, ¿cierto? De cierto desdén a la crítica. Entonces la interpretación más fácil es decir, bueno, acá hay gente que esperaba que el modelo los haga subir más rápido, que están acostumbrados a tener un montón de cosas y bueno, cuando hay algunos ajustes económicos sufren por eso. Y la gente respondía, no, si el problema no es un problema de expectativa, es un problema de realidad. Y en la realidad la salud es muy cara, las pensiones no alcanzan, la gratuidad de la educación no es suficiente y ahí empiezan críticas gigantes. Quiero concentrarme además dentro de este mundo de malestar en la gente más joven, porque hay un clivaje etario en términos de la manifestación social que está alrededor de los 30 años, ¿no? Y hay que reconocer ahí que las generaciones más jóvenes en Chile son generaciones que han estado desde el 2006, incluso un poco más, permanentemente en la calle reclamando por temas de cambios en la forma como se expresa el rol del Estado.
desde la gratuidad en la educación, las formas como se enseña en los colegios, la calidad de la educación, y han salido masivamente y se han enfrentado además a la policía de forma constante en términos estrictos. Un grupo que aparece en las imágenes como un grupo muy especial son las barras del fútbol, no sé si ustedes lo han visto. Y acá les voy a contar una anécdota para interpretar un poco cómo funciona el problema. En Chile había problemas de violencia en los estadios, enormes, ¿cierto? De peleas entre las barras. Bueno, y se decidió aprovechar de conocer el caso de los hooligans para ver cómo se cambiaba este problema. Entonces, el problema, ¿cómo se cambia? Aumentando el precio de la entrada, generando un sistema de torniquetes para el ingreso y además huellas, cosa que los violentos no puedan entrar nunca más al estadio, y compartiendo estos listados de gente, entre comillas, violenta con todos los países de América Latina, cosa que no puedan entrar nunca más a ningún estadio. Esa es la respuesta, digamos, punitiva, castigado. En vez de, entonces, el país decía, hemos resuelto el problema de la violencia, pero en realidad ¿se había resuelto? ¿O lo que se había hecho se había escondido o se había trasladado, ¿cierto? La violencia quedó fuera del estadio. Y este es un ejemplo de un poco cómo las cosas se han ido manejando en términos de la violencia expresiva en la ciudad, y lo podríamos ver en un montón de casos. Finalmente, el 18 de octubre, el gobierno del presidente Piñera, que estaba en otro planeta. El presidente Piñera estaba en el planeta COP25, en el planeta PEC. Él ya estaba, digamos, en una lógica de un relato internacional, pensando cuál era su rol. No se olviden que el presidente Piñera estuvo en Cúcuta apoyando la llegada de Guaidó, y, digamos, el grupo de Lima sale desde ahí con una mirada ya pensando en su relato mundial, ¿cierto? Y cuando se da cuenta, su relato, digamos, su legado desaparece. Desaparece porque hay unos muchachos que están no pagando el metro y saltándose el pago, y ahí, bueno, entra la policía, se generan escenas de violencia gigantes, y sin querer terminan habiendo millones de personas en la calle, muchas de esas destruyendo muchas cosas, quemando cientos de lugares, entre ellos el metro, además de supermercados, farmacias, centros comerciales, bancos. O sea, cuando uno empieza a ver, no es aleatorio el incendio. Y esto tiene dos respuestas del gobierno iniciales, porque todavía estamos en este proceso. Primero, y yo diría la primera semana, la percepción de que estos son lo que la esposa del presidente dijo con mucha claridad, los alienígenas. ¿Cierto? Yo no sé si ustedes supieron, pero se filtró un audio de la esposa del presidente, donde la esposa, primero, que yo creo que lo filtraron a propósito, porque ella dice, la verdad es que tenemos que compartir nuestros privilegios. Eso es lo que se filtra. Porque además no hay que olvidarse que el presidente es uno de los hombres más ricos de Chile, que está enlistado Forbes 500 del mundo. O sea, es un hombre muy rico. Pero además de decir que ojalá hay que repartir la torta de una mejor forma, que ella dice hay unos alienígenas que están llegando. Y eso ya se convirtió pues en el rey del meme, porque además hoy día los jóvenes son súper creativos, entonces ustedes ponen alienígenas y sale de todo. Pero en realidad, cuando ella lo dice, yo creo que ella efectivamente lo que dice es, acá hay una gente que yo nunca vi. No solamente yo, sino la gente que está en la moneda, nunca los vimos, no sé quiénes son. Son unos chilenos que nunca habían aparecido en la foto. ¿Por qué? Porque se consolida esta idea que lo que hay es esta organización mundial de terrorismo, digamos, chavista, cubano, bolivariano, si ustedes quieren, que lo que quiere es destruir el modelo para que después caiga Bolivia y caiga Perú y caigan todos, ¿no? No hay ninguna evidencia de eso, sin embargo, hoy día, 7 semanas después, cada día hay más teoría conspirativa de que efectivamente había mucha plata bolivariana ahí. Por supuesto que Maduro no ayuda mandando sus tweets diciendo ojalá que, no sé, Chile tenga una nueva revolución. Pero ahí se va generando, ¿cierto?, esa primera interpretación que yo creo errada,
Pero una cosa es lo que pasó al comienzo, otra cosa es lo que pasa ahora. Ahora uno sí ve unos movimientos bastante particulares de gente que viene del extranjero a ayudar el proceso. Y la segunda lectura, que también ha tenido mucha pegada, es que estos son los narcos barristas. Y en corto, porque bueno, es muy difícil explicar, efectivamente, ¿cierto? Las manifestaciones están llenas de las barras del fútbol, como yo les decía, que por primera vez en todos estos años se ponen de acuerdo y es como si la barra de la Alianza y la U fueran juntas, y juntas son las que hacen la estrategia de seguridad de la manifestación, y juntos se ponen de acuerdo quién va a estar arriba de la estatua un día y quién va a estar el otro día. Y efectivamente, cuando la policía va con mucha fuerza, son ellos los que organizan los sistemas de salida, los que además históricamente se han enfrentado con la policía. Entonces las barras están ahí, sin duda. Y después un creciente grupo de mundo anarquista universitario, sobre todo, en sus múltiples variedades, ¿cierto? Porque eso sí existe, está documentado. Que esos tres, y el narcotráfico en términos de la destrucción, la delincuencia, efectivamente yo creo que sí están ahí, pero de ahí a pensar que inicialmente tenían una capacidad de organización estratégica y táctica, lo encuentro difícil. Es cierto que después de vivir 7 semanas juntos y estar 24 horas al día ahí en los territorios, se ha generado, y eso lo podemos discutir después, ahora ya me quedé sin tiempo, pero se ha generado una cierta épica de la primera línea, ¿no? Si ustedes lo buscan en internet, van a encontrar una cantidad de videos fabulosos de la primera línea, que son estos muchachos encapuchados, que son los que históricamente en Chile los últimos 10 años iban al final de las marchas, destruyendo todo lo que iba quedando al final y enfrentándose a la policía, pero que los marchantes, generalmente los estudiantes, cerraban la marcha y, entre comillas, los repudiaban. Pero el accionar policial tan violento contra los estudiantes logró que los que estaban atrás, que les dicen los capucha, porque están generalmente encapuchados, pasen a la primera línea. Y hoy día son los Avengers, ¿cierto? Es la primera línea, son las fotos de ellos con sus escudos, las fotos de ellos agarrando las molotov y tirándolas, salvando gente. Construyen además un piquete que es el piquete médico, que son cientos de jóvenes voluntarios de las escuelas de medicina que están sanando a la gente ahí, porque realmente la violencia policial fue muy fuerte. Entonces se ha generado esta violencia policial, termina trayendo a los que estaban al final adelante. Y eso hace que la movilización social cambie totalmente de cara, ¿cierto? Porque ya es una movilización social que va al choque permanentemente. Y ahí es donde creo yo que se empieza a generar esto que hemos visto en las últimas, bueno, desde el comienzo, pero crecientemente las últimas 2 o 3 semanas, que es gente que llega y con unos palos destruye el piso para tener adoquines, ¿cierto? Si ustedes miran Valparaíso, está destruido. Y si miran la versión de Concepción, que es la 3ª ciudad más grande de Chile, que está en el sur, ahí ya no se llama primera línea, sino se llaman los constructores. Porque lo que ellos han hecho es destruir todo lo que había en el camino y han construido paredes gigantes para que no entre la policía. Entonces, efectivamente, uno lo que ve es un enfrentamiento que pareciera ser como una guerrilla urbana, pero que en general tiene mucho más de un enorme descontento juvenil, ¿cierto? De una percepción de la violencia bastante particular. Yo voy a dejar hasta acá y después para las preguntas vemos esto, si quieren, el tema de los militares, que no lo he mencionado tan en detalle, pero con eso yo creo que tenemos un buen barniz de lo que está pasando. Muchas gracias, Lucía. Y bueno, y también en tu segunda intervención háblanos de la Asamblea Constituyente y los caminos de salida, ¿no? Pero bueno, le damos la palabra a Fernando. Hola, buenas noches y gracias por su presencia. Tenemos poco tiempo, voy a tratar de ser sintético y relativamente preciso, porque es muy difícil explicar en
en un lapso de tiempo reducido lo que ha pasado en Bolivia. ¿Qué ha sucedido en Bolivia? Pues un cambio sustantivo en la política. El 20 de octubre se realizaron elecciones generales y el 10 de noviembre renunció el presidente Evo Morales, que además fue el candidato vencedor de esas elecciones, y hoy día Bolivia está bajo un régimen de facto transitorio, provisional, tiene distintas denominaciones. Y en ese lapso han ocurrido muchas cosas que voy a relatar e interpretar al mismo tiempo. Las elecciones concluyeron con la victoria de Evo Morales con 47% de votos y algo más de 10 puntos de diferencia respecto a Carlos Mesa, el candidato opositor más importante. La Constitución boliviana establece la elección directa del presidente mediante victoria con mayoría absoluta o victoria con más de 40% de votos, pero distancia superior a 10 puntos respecto al segundo. Ese fue el resultado, pero esto es anecdótico en la medida en que lo que apareció desde la noche de la elección fueron de parte de la oposición las denuncias de fraude. Y a partir de entonces empezó una movilización opositora muy compleja que 24 horas después se tradujo en el asedio y la toma, el incendio de cuatro unidades electorales departamentales, 4 tribunales, un pedido de segunda vuelta impugnando el resultado a partir de un silencio durante 24 horas por parte del organismo electoral respecto al primer recuento de votos. Una vez que el gobierno boliviano pide a la OEA que haga una auditoría para verificar si hubo o no ese resultado y eventualmente pasar una segunda vuelta, la oposición planteó ya no segunda vuelta, sino nuevas elecciones. Y ante el anuncio de Evo Morales aceptando nuevas elecciones, la oposición dijo renuncia. Esa fue la secuencia de las posturas o de la estrategia discursiva de la oposición. ¿Cómo se desarrolló? ¿Qué acontecimientos se dieron en torno, acompañando estas posturas cada vez más radicales? En primer lugar, a los 3 días de la elección se convocó a lo que se llama en Bolivia paro cívico, y esto se tradujo en que las ciudades, los sectores de clase media urbana, los barrios residenciales, cortaron todas las calles, el acceso a los puentes, y las principales ciudades de Bolivia estuvieron paralizadas. Luego, 10 días después de ese paro, que empezó a tener una serie de situaciones de conflicto y enfrentamiento con los sectores rurales campesinos que siempre han sido la base electoral de Evo Morales, que también actuaron haciendo bloqueos cercando a las ciudades, y hubieron enfrentamientos, así como hubieron enfrentamientos en sectores populares que pedían retorno a la normalidad laboral y estos grupos que habían establecido bloqueos en las ciudades. Y en ese marco se produjo un motín policial con reivindicaciones corporativas, pero dejando en orfandad al gobierno y las ciudades, obviamente, en la inseguridad total. Y la policía se sumó al pedido de renuncia del presidente. Y 2 días después, las Fuerzas Armadas, a través de su comandante general, recomendó al Evo Morales que renunciara. Paralelamente se realizaron acciones muy bien organizadas de asedio y presión
a ministros, legisladores, alcaldes y dirigentes del movimiento al socialismo y dirigentes sindicales, con toma de sus viviendas, quema de sus casas, toma de rehenes, amenazas de muerte, y provocó una cascada de renuncias, lo que terminó desestructurando totalmente al gobierno de Evo Morales, quien tuvo que huir a la zona donde está su base social más importante, la zona de productores de hoja de coca, de donde finalmente, después de cuestiones muy complejas, pudo salir rumbo a México para un asilo. ¿Por qué sucedió todo esto? La clave es analizar, explicar la composición de las fuerzas de oposición, porque no es una acción de los partidos de oposición. Al principio la figura más importante era el candidato que obtuvo el segundo lugar, Carlos Mesa, una persona de posición moderada, progresista, un intelectual de mucho renombre en Bolivia, que había articulado en torno así a varios movimientos, insisto, de carácter progresista, de centro izquierda, vamos a decir. Junto con él y otro partido más de centro derecha que obtuvo el cuarto lugar. Pero surgió en torno a estos paros cívicos lo que se conoce en Bolivia el movimiento cívico, que son comités que tienen una capacidad de movilización por reivindicaciones regionales muy fuerte, y entre los cuales resalta el Comité Cívico de Santa Cruz, el departamento más rico de Bolivia, y el tradicionalmente opositor a Evo Morales. Y ahí surge el presidente de este Comité Cívico, Luis Fernando Camacho, que despliega una política muy peculiar, es un outsider, ¿no? Que empieza con una consigna que al principio parecía un acto de histrionismo, pero tenía una fuerte carga simbólica y política, diciendo: la Biblia va a regresar al palacio, Evo Morales se va a ir. Y todas las reuniones, los cabildos, las asambleas, ¿no?, que se realizaban con 20, 30.000 personas cada noche en esa ciudad, empezaban con el rezo de un Padre Nuestro y él pidiendo a todo el público que se pusiera de rodillas. Y con un discurso ultraconservador, asimilando el masismo al comunismo, al chavismo, y señalando, ¿no?, otra vez con la idea de la Biblia, no solamente este discurso anticomunista que parecía anacrónico, sino al mismo tiempo simbólicamente anunciando que llegó el fin de la presencia campesina indígena en el poder político, porque la Biblia es el símbolo de la evangelización, y en algún momento dijo: basta de Pachamama en el Palacio de Gobierno, tiene que volver Dios. Entonces él fue el que se convirtió en el líder de la oposición, de esta coalición opositora, y a él se subordinaron los partidos políticos. Entonces, una suerte de un movimiento antisistema contra el MAS, contra los otros partidos políticos, estos aliados circunstanciales. Y el resultado fue la instalación de un gobierno de facto. Hay un debate al respecto, porque no será la sesión congresal donde se acepta la renuncia de Evo Morales ni del vicepresidente. Se autoproclama la segunda vicepresidenta del Senado en minoría, puesto que el MAS tiene 2/3 de las dos cámaras, y la investidura la revisa un militar. Y ella, autoproclamación literal, porque ella lee la resolución donde se nombra presidenta. O sea, hasta en términos estéticos resultó relativamente llamativo eso. Y eso estuvo acompañado además del ingreso de este señor Luis Fernando Camacho con otras 2 personas
al antiguo Palacio de Gobierno con la bandera boliviana puesta en el suelo y la Biblia encima de ella y un Padre Nuestro agradeciendo porque Dios volvió al Palacio de Gobierno. Y asume interinamente la autoproclamada presidenta Yanine Áñez y se inicia una segunda etapa. Una vez derrocado el gobierno, se inicia un proceso de represión contra los sectores populares, los sindicatos, los campesinos que apoyan a Evo Morales y que empezaron a protestar, no solamente por ese hecho, sino porque el día del derrocamiento de la renuncia de Evo Morales, de la caída de su gobierno, quienes son victoriosos, además, quitan de los edificios públicos la bandera indígena, que ya es símbolo, es bandera nacional, como la tricolor republicana, y la quitan y la queman y los policías rasgan de sus trajes la huipala, se llama la bandera indígena. Y eso provoca un levantamiento campesino indígena muy importante, sobre todo en la ciudad del Alto, que está ahí cerca de la sede de gobierno, y una movilización muy fuerte de indignación que obliga a que la policía pida disculpas públicamente en 3 idiomas. En videos, este líder cívico Camacho pida disculpas y pidan disculpas todo y empiecen a izar la huipala en todas partes y a comprarse huipalas todos los opositores. Es decir, se crea así toda una suerte de una polarización cultural adicional a esta polarización política. Pero a eso se suma una acción represiva muy fuerte. El primer decreto que saca este gobierno provisional es un decreto que quita de responsabilidad penal a los militares en caso de en caso de acciones represivas. El resultado, 2 masacres, una en La Paz, otra en Cochabamba, mi ciudad, más de 20 muertos por herida de bala y cientos de heridos, con una partida además adicional de dinero para esas acciones. Esa acción militar represiva no logra desarticular la resistencia de los sectores sindicales, que finalmente terminan en una sesión, en una reunión de negociación con todo el gabinete, incluida la presidenta y todos los dirigentes, ¿no?, sindicales. Estoy hablando de una sociedad altamente organizada, densamente organizada en sindicatos. El MAS es un partido no convencional, que tiene como base de sustento una coalición de organizaciones sindicales que tienen carácter nacional y que funcionan de manera unificada. Y esos dirigentes se reunieron con los ministros y con la presidenta y denunciaron todos los hechos, advirtieron con continuidad las medidas y terminaron negociando y lograron en los hechos que se aprobaran 13 puntos que pidieron. El último, que costó un día adicional de negociación, fue el despliegue de los militares. ¿Y esto por qué? Porque el gobierno sabía que no podía controlar por la vía represiva la resistencia campesina, y los sectores sociales vinculados al MAS también sabían que habían sido derrotados políticamente. El resultado fue una negociación que concluyó en la aprobación de una ley de convocatoria a nuevas elecciones que se realizarán seguramente en marzo o en abril. En este marco, falta explicar el por qué esta acción opositora tuvo ese desenlace victorioso para sus fines. Y aquí mucho tiene que ver los desaciertos de Evo Morales y del MAS en este comportamiento. Primero es el desdén por la protesta, con comentarios que minimizaban la demanda y el tipo de protesta, ¿no?, cuestionando a los estudiantes universitarios, ¿no?, que supuestamente, según Evo Morales, asistían a las marchas por notas o por dinero, lo que provocó una mayor adhesión de los jóvenes.
sea, por esta interpelación religiosa de Camacho, las madres se vincularon al movimiento. Evo Morales también convocó al cerco a las ciudades, lo cual fue considerado también como un atentado a la propia población urbana. Y algún rato hasta hizo un comentario despectivo acerca de que ya se habían perdido 2 semanas del campeonato de fútbol. Entonces no hubo una evaluación verdadera de la gravedad del conflicto, y eso cohesionó a la oposición, amplió la base social de repudio al gobierno y aisló a Evo Morales. Y en todo este trayecto, además, la OEA jugó un papel importante pero negativo. A los 2 días de la elección dijo que si bien era probable la victoria de Evo Morales, sugerían políticamente, para evitar conflicto, que se realice una segunda vuelta. Y luego, cuando aceptó hacer la auditoría electoral, 2 días antes de que den el resultado de la auditoría electoral, Almagro dijo directamente que lo que se dio fue un autogolpe y que Evo Morales era el culpable de todo. Y hasta hoy día no ha entregado la OEA el informe donde demuestre que hubo fraude, y en los 2 informes que presentó nunca mencionó la palabra fraude. Entonces ese fue un actor externo que fue decisivo en este desenlace, y estamos hoy día en una situación de incertidumbre, un escenario electoral que no sabemos cómo se va a finalmente configurar. Lo único claro es de que Evo Morales no va a ser candidato, y esta oposición compleja es una disputa interna. Hace 10 minutos, mientras estábamos grabando un programa para la televisión, llegó el mensaje de que el ministro de la Presidencia, el hombre más fuerte del gabinete, acaba de renunciar. ¿Quién era él? El abogado del señor Luis Fernando Camacho. Entonces hay una pugna interna, no sabemos cuál va a ser la composición, cuántos candidatos de oposición van a haber para enfrentar al MAS, que tiene una base electoral constante de 30%, lo que deriva en que estamos ante un panorama de incertidumbre respecto a cuál va a ser el resultado de esas elecciones. Gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces le damos la palabra a Maite para que tenga una rueda de comentarios. Gracias. Yo voy a aprovechar para, más que comentarios, entre comentarios y preguntas, porque voy a aprovechar esta oportunidad para hacerles preguntas a ellos dos, porque hay mucha información que no llega acá o llega parcializada o etcétera, ¿no? Entonces, voy a comenzar por los puntos en común, ¿no? Y después voy a pasar a las diferencias entre ambos países, ¿no? Uno de los puntos en común que me llamó la atención es cómo se subestimó en ambos casos el descontento de la población, ¿no? Y cómo eso desencadenó no solamente una respuesta violenta, que voy a llegar a ese punto, sino también que se mantenga este conflicto, ¿no? Por otro lado, también me llamó la atención que en ambos casos, acá no se ha mencionado, pero también en Bolivia se comenzó a hablar de la interferencia de personas cubanas, venezolanos, en Chile también, más conocido. E incluso en Bolivia se habló de que encontraron a alguien de la FARC, etcétera, ¿no? Entonces, en primer lugar, la primera vez que yo escuché hace más de un mes, dije, bueno, difícil que un país que apenas se mantiene por sí solo pueda tener una política de potencia, ¿no? Como un poder hegemónico, qué sé yo. Sin embargo, es interesante cómo estos discursos se mantienen, cómo generan también reacciones y también miedos, ¿no? Porque eso también genera un miedo en la población y también creo que ayuda a las élites políticas de ambos lados a completar este discurso de que no es un problema interno, sino que es un problema externo, ¿no? Entonces, evidentemente es un problema de sistema, yo creo, en ambos casos, pese a que era un gobierno más de izquierda y otro más, bueno, y otro, la cuna del neoliberalismo en América Latina, en el fondo la crítica yo creo que es un problema de representación,
¿no? Puede ser, en el caso de Bolivia, se sigue discutiendo si fue fraude, fue golpe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que es importante escuchar las diferentes voces, ¿no? Por un lado, a los estudiantes que estuvieron en las calles desde el 20 de octubre, que es clase, son estudiantes universitarios, muchas mujeres, ¿no? Muchos grupos feministas también. Un grupo mucho más urbano, ¿no? Y por otro lado, la otra voz de todavía 30% de la población que sigue apoyando al MAS y a Evo Morales, ¿no? Que, ojo, que no son lo mismo y también hay diferencias internas dentro del MAS. Pues ahí vería otro punto en común, ¿no? El otro punto en común que siempre he escuchado en ambos casos es la polarización. Y yo no sé, por lo menos en el caso chileno, qué tan real sea. Hoy día estaba viendo que Piñera tiene como menos de 5% de aprobación. Entonces, no sé, 5% de aprobación contra, no sé, 95%. No sé qué tanta polarización es cuando pensamos en polarización 50-50 normalmente, ¿no? Entonces, es más una mayoría descontenta contra el gobierno actual que es realmente una polarización, ¿no? Y por otro lado, en el caso de Bolivia, lo que me llama la atención esta polarización es también la polarización discursiva que desaparece a todo el intermedio, ¿no? Tanto el MAS, asumo que varios renunciaron, pero todavía es representación del MAS en el Senado, por ejemplo. En la Cámara de Senadores, si me equivoco, la presidenta de eso, las dos sigue siendo presidente, sigue siendo del MAS. Y es importante mencionarlo por el hecho de que el MAS, al tener todavía 30% de apoyo, debe tener representación, ¿no? Y debe ser reconocida. Pero por otro lado, también que la oposición no es solamente esa ultraderecha conservadora que creo que a muchos latinoamericanos y peruanos nos da miedo. E invisibilizar a los demás también es caer dentro de esta polarización discursiva que nos quitan los matices de la conflictividad, que es mucho más compleja de entender. En ese sentido, también ahí quería preguntar sobre las diferencias dentro de la oposición boliviana, que no es homogénea, y lo mismo hecho de que se estén renunciando y que no lleguen a acuerdos implica que hay diferencias internas. Y tal vez la pregunta es si este descontento, esta conflictividad ha sido capitalizada por una extrema derecha que la ha aprovechado, ¿no? Y que, por lo menos en los países de la región, es lo que vemos, ¿no? Como si fuera la única oposición que existe al MAS, ¿no? Cuando también tengo entendido en los últimos años, e incluso un poco antes de que Evo renunciara, obligado o no sé, me parece que sería interesante preguntar. Y hacer entrevistas, no sé, un montón de investigaciones serían interesantes ahí. Si es que, ¿cuáles son las diferencias internas también dentro del MAS, ¿no? Para comprender cómo es que se ha derivado esto, ¿no? Y por otro lado, también las diferencias, porque se ha mencionado a los sindicatos, a los campesinos, a las comunidades indígenas, y evidentemente, en Perú eso no es lo mismo. Entonces quisiera también entender, si nos puede dar un poco más de información sobre las diferencias y si tal vez hay alguna diferencia en términos de adhesiones políticas también, ¿no? Eso en términos de lo que tienen en común, ¿no? Que me llama la atención. Por otro lado, sobre las diferencias, algo que se estaba hablando acá se preguntaba, y hay autores que han hablado de eso, de por qué, ¿va a pasar en Perú? ¿No va a pasar en Perú? Y se comienzan a hablar de diferentes cosas, ¿no? Yo en principio, lo primero que pensaba, gestos políticos que se han hecho en los últimos meses han generado que ese descontento no sea masivo. Otras explicaciones, porque hay múltiples explicaciones, es, por ejemplo, el tipo de mercado laboral que tenemos, la informalidad, ¿no? Y ahí me preguntaba en la experiencia comparada con Bolivia y con Chile, porque Bolivia tiene más informalidad, tengo entendido, que Perú, y Chile tiene menos. Sin embargo, todavía no es una cuestión de más o menos informalidad, sino del tipo de organización, porque
Bolivia los sindicatos tienen un peso importante. Puede haber más informalidad, pero la poca formalización que hay está organizada. O sea, si se puede elaborar un poco más si el tipo de mercado laboral, más que explica o no la conflictividad o las protestas, etcétera, explica el tipo de organización dentro de las protestas, ¿no? Y por otro lado, ya lo último, es algo creo que conglomera todo, creo yo, o que me quedo pensando, más allá de Bolivia y Chile, es sobre el tipo de Estado en América Latina, ¿no? Y es el tipo de Estado que va más allá de los gobiernos, ¿no? La reacción represiva hacia la protesta no me parece transversal, ya sea de los gobiernos de izquierda o de derecha. Puede ser que un gobernante pueda tener lineamientos mucho más claros de represión que otros, pero el diseño institucional de la policía y de las fuerzas militares no varía dependiendo de un gobernante a otro. Entonces, yo creo que también hay una cuestión de un Estado más allá de democrático, no en el sentido de régimen, democracia, autoritarismo, un Estado autoritario, ¿no? Que la reacción ante una protesta es una acción represiva de negación del problema y pensando que con la represión se va a solucionar una cuestión que viene mucho más de fondo, ¿no? Que la desigualdad, la represión, etcétera, la democracia, la no democracia, etcétera, ¿no? Entonces, si tal vez encuentra ahí un sentido, o sea, esta idea de Estado autoritario viene de O'Donnell, pero lo pone con otro sentido, pensando más bien en el sentido de la forma de actuar el Estado. Tal vez en América Latina nos hemos redemocratizado como régimen democrático, pero no hemos redemocratizado nuestras instituciones y la forma de hacer política, porque un problema también en Chile grande es la representación, ¿no? Y cómo los partidos políticos no están cerca o la gente no se siente representada por estos partidos políticos tanto de izquierda como de derecha. Y en Bolivia tal vez podría pensarse por lo menos que un grupo de la población no se siente representada, ¿no? Muchas gracias, Maite. Yo, quisiera plantearles también unas breves preguntas, motivaciones a Fernando y a Lucía, ¿no? Bueno, una primera cosa que quisiera que nos comenten, ¿no es cierto? Acá estamos en la Escuela de Gobierno y en el mundo de las ciencias sociales también, ¿no? Yo quisiera que nos comenten algo también sobre cómo es que el mundo de la academia, de la sociología, de la ciencia política, de la historia, han seguido este debate, ¿no? Porque ha sido un debate muy intenso en la sociedad y ha sido un debate muy intenso en la academia también, ¿no? Con mucha polarización y, en fin, muchos mea culpas, muchas visiones críticas sobre el ejercicio de las ciencias sociales y su capacidad también de diagnosticar y de incidir en todo lo que ha pasado, ¿no? Yo creo que yo les pediría a los dos una reflexión sobre eso. Y luego, yo lo que quería preguntarles es me parece que es bien interesante algo que en parte también creo que dijo Maite. Creíamos que nuestras sociedades eran de cierto modo y luego nos hemos sorprendido porque las cosas siguieron un camino muy, muy diferente, ¿no? Entonces creo que emerge la imagen de sociedades que creíamos que tenían cierta lógica de consolidación en algún sentido, pero que en realidad todo era mucho más volátil, ¿no? Y entonces eso, ante ciertos estímulos que vienen de la política, las cosas dan un giro espectacular, ¿no? Totalmente imprevisto, ¿no? Y como que esa es una característica que se ve cada vez más en nuestras sociedades, ¿no? Entonces, es cierto, respecto a Chile, por ejemplo, en Chile hace tiempo que se viene hablando de problemas de representación política, ¿no? Pero claro, no esperábamos que esa crisis de representación desencadenara lo que estamos viendo ahora, ¿no? Efectivamente, hace algunos años hubo protestas de escolares que hablaban y de universitarios, ¿no es cierto? Muy, muy masivas, muy violentas, que despertaron mucha adhesión en la ciudadanía, que se sentía identificada con estos sectores porque el costo de la educación privada, ¿no es cierto?, es muy alta, la calidad es muy baja, la capacidad de inserción laboral de los egresados de los colegios y de las universidades es muy complicada, ¿no? Entonces, claro, uno tiene las familias endeudadas
y los jóvenes que no consiguen una inserción laboral que les permita pagar las deudas que contrajeron, ¿no? Entonces, eso ya tiene antecedentes, ¿no? Y bueno, y algunos dirigentes universitarios, escolares que protagonizaron esas protestas, luego ingresaron a la política, ¿no? Se convirtieron en parlamentarios. Entonces, ahí es una primera cuestión, ¿no? ¿Cuál es tu evaluación, Lucía, de por qué esa lógica de renovación gradual que podría haberse dado, ¿no?, con la incorporación de estos nuevos líderes estudiantiles al sistema político, fracasó, ¿no? O si es que fue, digamos, el detonante lo puso el gobierno de Piñera, ¿no? Entonces ahí hay una discusión sobre, claro, en un contexto muy movido, cómo así algunos errores en el mundo de la política desencadenan esta tormenta que no era previsible en la magnitud y en el momento en el que se dio, ¿no es cierto? Aunque ciertamente desde hace mucho tiempo se hablaba de graves problemas de representación en Chile, ¿no? Bueno, y otra cosa es que nos comentes, no te dio tiempo de que nos comentes algo sobre el proceso de la Asamblea Constituyente en Chile, ¿no? Y respecto a Fernando, también algo parecido, ¿no? En el sentido de que la imagen que teníamos en Bolivia era de una gran hegemonía del MAS y de un enorme liderazgo de Morales, ¿no es cierto? Al punto que, o sea, tiene tantos votos, tiene tanto respaldo, que él puede pasar por encima, digamos, convoca un plebiscito, lo pierde, ¿no? Un referéndum, perdón, lo pierde, pero luego encuentra la manera de pasar por encima de eso y finalmente él hace lo que quiere porque finalmente es un líder plebiscitario, tiene la mayoría, tiene las masas consigo y así es como va avanzando, digamos. Lo sorprendente aquí es que ahora vemos que el MAS perdió la batalla en las calles, digamos. O sea, el MAS era el que ganaba la batalla en las calles en el 2006, en el 2008 y, en fin, en todas las ocasiones sucesivas. Entonces, eso es una primera cosa que creo que para quienes vemos de lejos Bolivia nos llama la atención, ¿no? Supuestamente el escenario de la fortaleza del MAS eran las calles. Como decía Evo Morales en algún momento, esta derecha no sabe bloquear, nosotros le vamos a enseñar cómo se hacen los bloqueos, ¿no es cierto? Y quizás eso también se entronca con algo que decía Maite, ¿no? ¿Qué pasa en la interna del MAS? Y qué pasa con otros sectores sociales en Bolivia que se van alejando del gobierno, ¿no? Y entonces, y ahí la pregunta que te haría es, si es que no es la propia lógica de reelección de Morales la que termina aglutinando una oposición dispersa y que parecía, digámoslo así, sometida a esta hegemonía del MAS, si es que entonces no es, en fin, eso el catalizador, ¿no? Que le da unidad a cosas que estaban tremendamente dispersas hasta no hace demasiado tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves ese asunto, ¿no? Entonces, le damos la palabra nuevamente a Lucía y a Fernando. Bueno, muchas gracias, Maite y Martín. Son un montón de temas, voy a tratar de ir por algunos. Me parece que pueden ser más rápidos con relación al tema de la representatividad y la renovación de la política. En realidad llegó gente más joven y es en este último periodo que salimos de lo que se llamó el sistema binominal, donde habían dos grandes coaliciones que gobernaban, ¿cierto? Y se iban, bueno, generalmente fue la centroizquierda la que gobernó y tenía la derecha, entonces como que era una política de los acuerdos. Y eso finalmente se rompe, en gobierno de la presidenta Bachelet, digamos, se abren espacios para nueva participación. Y la realidad es que la gente más joven propuso cosas distintas. Lo que pasa es que es difícil jubilarse, parece, en política, ¿no? Como que la gente en política hasta que no se muere no se quiere ir. Pasa en casi todos los países, pero eso tú lo vas viendo, digamos, porque hay una élite política que no deja que este mundo más, entre comillas, juvenil, que está representado en la izquierda por el Frente Amplio y por las diputadas del Partido Comunista, emerjan con nuevas agendas. Sin embargo, ellas son, digamos, este es el grupo que pone la agenda del aborto,
ellas son las que ponen, o este grupo es el que pone la agenda de las 40 horas, que inicialmente se veía como una locura, ¿cierto? ¿Por qué vamos a trabajar 40 horas? Si estamos trabajando 45, hasta antes de esta crisis se trabajaban 45 horas a la semana. Y ellas pusieron el tema de que, bueno, y digo ellas porque son las dos diputadas comunistas, que había que cambiar 40 horas, y se cambió 40 horas después del estallido, pero se cambió 40 horas por semana, lo cual era como concebido como una agenda light, ¿no? Como una agenda hipster, digamos. O sea, en realidad el país no puede aguantar que la gente trabaje 40 horas, y todos los economistas salieron a decir esto lo que va a generar es una caída en el ingreso real, etcétera. Y lo mismo, desde el primer día instalaron el tema que los parlamentarios ganaban mucho. Y efectivamente la semana pasada terminan, después del estallido social, bajando a la mitad el salario de los parlamentarios. Lo cual generó un caos, porque en Chile, me imagino que acá también, los salarios están unificados, ¿cierto? Entonces cuando se cambia el parlamentario, cambia todo el mundo. Entonces los jueces salieron a decir que ellos no podían ganar tampoco, pero efectivamente los parlamentarios en Chile ganan en promedio y en relación al salario mínimo más que los daneses, los suecos. O sea, realmente tenían una dieta y un ingreso que debe ser como el triple del que tiene un parlamentario acá, o el cuádruple. Entonces sí plantearon agendas muy interesantes, pero efectivamente en el marco de lo micro. El problema del Partido Comunista es que es un partido muy vertical. Entonces este mundo juvenil, o sea, todavía el secretario general del Partido Comunista es creo que el mismo que estaba en la época de Allende, que ha ido rotando, pero ahora llegó de vuelta. Entonces, claro, tienen la incapacidad de cambio o de subir en términos de lo que fue la renovación es importante, y eso tiene que ver con los mecanismos de representación, ¿no? La gente se va descolgando. Yo que soy profesora universitaria, mis alumnos que son súper, digamos, de izquierda y todo, ninguno vota, nunca. Entonces tú llegas al día siguiente de la elección y todos están en contra del gobierno, todos encuentran todo pésimo, y tú dices, bueno, ¿quién votó? Nadie. Porque votar no sirve de nada. Entonces esa crisis de representación la sientes de 30 para abajo con mucha fuerza. Hay una percepción, digamos, que ahora en el proceso constituyente y en lo que viene va a ir más gente a votar, pero yo quisiera verlo. En proceso está la definición de que las elecciones serían ahora obligatorias, el voto sería obligatorio, ¿no? Entonces el cambio, pero la representación en forceps también genera problemas, ¿no? O sea, no porque sea obligatorio, lo sabemos acá en Perú, no porque sea obligatorio no elige mejor gente, necesariamente. Ahora, cuando Maite hablaba de la polarización, y ahí va, yo creo que sí hay una enorme polarización. O sea, el 95% de la gente dice que el presidente lo está haciendo mal porque efectivamente lo está haciendo mal. ¿Ah? Pero cuando tú dices tú por quién votarías, la derecha sigue manteniendo su 30% duro, y hay un 10-15% que ya es pro-militar, negacionista, y ese era un mundo muy parecido al proceso, digamos, de Trump en Estados Unidos. Era un mundo que había existido, pero que había guardado la foto del general Pinochet, ya no estaba en el comedor, sino la habían guardado como en la sala de música, y ahora la sacaron de nuevo al living, ¿no? O sea, sí hay un mundo de derecha, y también hay un mundo, digamos, de izquierda que no se siente representado por ningún partido de izquierda, y encuentra que todo lo que se vivió del 90 en adelante es un entreguismo, es un amarillismo, y lo que hay que hacer acá, y uno lo escucha mucho entre la gente joven que está en la calle, es la revolución. En el sentido, digamos, millennial de la revolución, que yo todavía no sé qué es. Efectivamente, porque no es 1917, digamos. Digo, hay un tema generacional que vale la pena ver, y que yo creo que se vincula con lo que tú decías, Martín, del tema de qué es lo que le hace a la academia, y la academia necesita renovarse también. O sea, estas crisis que hay en América Latina demuestran que hay textos que ya, bueno, son para la biblioteca, ¿no? O sea, que necesitamos mirar cosas distintas, que necesitamos mucho más multidisciplina. Yo estoy convencida que la ciencia política necesita más sociología, que la sociología necesita más antropología, que necesitamos empezar a escuchar mucho más. Y tal vez en el caso chileno es más dramático porque hay mucho cuantitativista.
Entonces uno sale y dice algo cualitativo y es como, ya, esto no es objetivo, esto no es academia, esto no es ciencia. Te van a publicar en la revista del diario, porque ¿quién va a publicar una vaina de entrevistadores, no? Pero uno lo que ve hoy día que efectivamente lo cuantitativo tenía un límite y que allá abajo existía un mundo de la gente que no contestaba las encuestas, etcétera. Y ahí parte un poco el mea culpa académico, que también tiene que ver, como lo mencionabas hoy día en la mañana, con esto de finalmente lo que es la academia, ¿no? Que es toda una discusión. Efectivamente, yo creo que nadie esperaba, la sociedad, digamos, era distinta a la que veíamos, justamente porque es verdad que hoy día todo es más líquido. O sea, el gobierno está a punto de sacar los militares y resulta que por 3 días hay mucho menos violencia. Entonces todo el mundo dice, bueno, tal vez bajó el nivel de violencia y tal vez no. O sea, realmente la liquidez de los fenómenos sociales, de los movimientos sociales, la incapacidad de saber cuál es la tecla que hay que tocar para que el movimiento se libere, porque el movimiento estudiantil no está pidiendo mejor educación, está pidiendo mejor cobertura de salud mental, está pidiendo que las señoras que trabajan en el aseo, por ejemplo, en mi universidad, la medida que tomó post-estallido esta semana fue que se terminó con la subcontratación. Nadie que trabaje en la universidad no va a ser funcionario de la universidad y nadie va a ganar menos que el salario mínimo. Lo cual es una tremenda batalla porque toda la gente que trabajaba en el aseo eran subcontratados y ganaban menos que el mínimo. Entonces, pero ese es un reclamo estudiantil también. Y los estudiantes ahí nomás en la asamblea levantaban la mano y te decían, oye, tú ganas tanto y el señor de la limpieza gana tanto. ¿Cómo vamos a hacerle? Porque además también hay mucho esta transparencia, hipertransparencia. Y eso, esa liquidez también yo creo que genera, digamos, no sé si una subestimación del descontento, como decía Maite, pero sí genera una montaña rusa del descontento, ¿no? Porque el descontento tiene momentos de amplitud y de bajada. Esto no es las revoluciones de los 70, no es la resistencia a la dictadura. Entonces también yo creo que había un descontento. Lo que nadie se imaginó es que el descontento se iba a articular, porque efectivamente lo que viene pasando hace 15 años es que el descontento es súper puntual, ¿no? Entonces están, por ejemplo, en Chile, los domingos la marcha de los pro marihuana, 150.000. El sábado los marchas pro, adopción homoparental, 300.000. El viernes los no más AFP, 500.000. Y así uno tenía unas marchas gigantes, pero todas desconectadas en términos del reclamo social. Y lo que esta marcha generó, lo que este movimiento generó es que de un momento a otro ahora están todos juntos. Y lo que quieren entonces, y con eso voy a terminar, es encausan este reclamo por 3 agendas. Inicialmente era la agenda social, y la agenda social es un salario mínimo de $800, $900, que es 2 o 3 veces lo que hay hoy día, 2 veces lo que hay hoy día, es el doble de pensión básica. Hoy día casi todos los que se jubilan por la AFP ganan una pensión mínima asegurada por el Estado, porque la AFP realmente no da para nada. Entonces se pide el doble, se pide que los adultos mayores no paguen nada de transporte, que haya un programa nacional de medicamentos gratuitos para todos los adultos mayores. O sea, se pide más estatalidad, se pide más protección social, ¿ok? Y esa agenda, el gobierno, que es un gobierno de derecha, digamos, más... antes del estallido el gobierno estaba proponiendo una reforma tributaria para que los más ricos paguen menos, para que nos ubiquemos en el mapa de la locura en la que estábamos. Y hoy día han ido avanzando, pero muy tímidamente en términos de sacar plata a la calle, ¿ya? Pero se ha avanzado. Esa agenda se logra encauzar con la decisión de la reforma constitucional, y la reforma constitucional tiene un valor simbólico gigante, porque la Constitución es una Constitución firmada por Pinochet inicialmente, con algunos cambios menores, pero... todos los cambios, todas las leyes que se han pasado, que se intentaron pasar en los últimos 7 años, que son sentidas por la población, por ejemplo, parar ciertos contratos de empresas que están destruyendo los glaciares, o cambiar el sistema de venta de farmacias para que ya puedan uno comprar, no sé, online, si es más barato.
todo terminaba en un tribunal constitucional que paraba todo porque la Constitución decía que el Estado es subsidiario a la acción privada. Entonces, hay un montón de cosas, porque además en la Constitución está todo, está desde el rol del Estado hasta cómo se hace con la salud, la educación y el agua. No es un tema menor. Entonces, ahí se ha encauzado, y ese es un encauzamiento que todavía es muy frágil, que yo creo que va a tener algunas dificultades, pero que genera una salida política, ojalá. Y en el proceso de las marchas o del movimiento se suma una tercera agenda, que es la agenda de los derechos humanos. Que como ustedes saben, Carabineros salió muy fuertemente, hay 20 muertos, hay 200 muchachos que han recibido perdigones y niñas en los ojos, hay 2 que han quedado ciegos permanentes de los 2 ojos. La policía efectivamente puede disparar y debería disparar al piso, y efectivamente está disparando, digamos, en proximidad. Lo mismo con las bombas lacrimógenas. Hoy día se retiraron las bombas lacrimógenas, se retiraron el uso de perdigones, pero sale Amnistía Internacional, sale Human Rights Watch, y yo creo que el alto comisionado, la Comisión Interamericana y ACNUR, en esta semana que viene, salen a decir que en Chile hay violación de derechos humanos. Con lo cual, esto se incendia la pradera de todo el mundo de vuelta, porque allá nadie quiere solo agenda social y agenda constitucional, sino que ahora lo primero es también tener la agenda de derechos humanos. Y por ende, justicia, reparación, memoria. Estamos hablando de un país que estamos recién saliendo de la otra agenda, ¿ah? Entonces, es un panorama, digamos, estamos en la turbulencia. Yo creo que va a ser una turbulencia que va a tomar unos 3 años como para empezar a mirar con claridad qué es lo que viene. Esperemos que en esa turbulencia tengamos una buena constitución, pero el acuerdo político fue tener un plebiscito de ingreso, un proceso de constitución de 1 año y un plebiscito de salida. En ese plebiscito de salida, que tendría voto obligatorio, la gente podría votar que no quiere esa constitución, por motivos de derecha y de izquierda. Y si votan eso, ahí entramos en una situación del 17 de octubre de este año, el día antes del estallido. Entonces, efectivamente, hay un compás de espera en el marco de, y esto sí es importante, en el marco de una crisis económica profundísima, ¿no? El crecimiento del país el mes pasado fue menos 3,4. O sea, se echaron, lo que dice la derecha, la centroderecha, etcétera, se echaron 1 año y medio de crecimiento económico, casi 2 años. El estimado para el próximo mes sería menos 5% de crecimiento. Y si es así, entramos directamente en la recesión, tal vez dobles dígitos para desempleo 2020. Entonces, el escenario empieza a ser un escenario bastante volátil. Volátil y oscuro. Fernando Calderón, que es un estupendo sociólogo boliviano, que caracteriza esta época junto con Manuel Castells con el término de camanchaca. Es una palabra quechua que quiere decir oscuridad. Vivimos en la época de la camanchaca. Oscuridad porque esto no solamente es volátil, sino que es difícil de saber qué está pasando, es incierto, ¿no? Y tiene varias manifestaciones. Una está esto que decía Lucía, desconocemos la composición de las sociedades en América Latina, ¿no? Los cambios que han habido en la sociedad y su relación con el Estado. Y voy a partir de hablar un poco del Estado durante el gobierno del MAS, en 13 años de gobierno, para entrar con los cuestionamientos, las preguntas interesantes que hizo Maite. Para contrastar con el caso chileno, ¿qué pasa en el caso boliviano? Entre Evo Morales nacionalizan los hidrocarburos, hay un ingreso. Es así la relación. La nacionalización implica que si las empresas pagaban 28% de impuestos, pasan a pagar 82% de impuestos.
y el gobierno ejecuta unas políticas distributivas y redistributivas que tienen como resultado la reducción importantísima de la extrema pobreza, de la desigualdad, ¿no? Una estabilidad económica y un crecimiento económico inédito en la historia de Bolivia durante 7 años, arriba del promedio del 5%, y más Estado, con provisión de servicios, inclusive cumpliendo tareas convencionales del siglo XIX, del Estado-Nación, integración carretera, presencia del Estado en todo el territorio. Y paralelamente a un desafío gigantesco de crear un nuevo modelo de Estado que es el Estado plurinacional, del cual no puedo hablar porque va para largo. Es un nuevo modelo de Estado que se gesta en Bolivia a partir del reconocimiento de la diversidad cultural y de la importancia de lo indígena y intentando superar los resabios coloniales. Si el Estado tiene esos logros, si hay ese éxito económico que implica movilidad social, crecimiento de la clase media, ¿por qué hay descontento? Porque hay un descontento ciudadano y que se traduce ahora con la emergencia de este líder Camacho, que es un outsider, en una suerte de cuestionamiento a la representación política, y estamos en la antesala de una crisis de representación política. Porque el único partido importante, grande, de presencia nacional en Bolivia es el MAS, pero es una constelación de sindicatos básicamente. No hay una estructura partidista al margen de los sindicatos. La segunda fuerza que apoyó al que salió segundo en las elecciones era una agrupación circunstancial, no tiene estructura. Y este señor Camacho, sienta de candidato, será sobre la base de sigla de partidos que en las elecciones pasadas sacaron menos del 3% y hubieran perdido su personería jurídica. Entonces es débil la representación política. Y este fuerte liderazgo de Evo Morales que lograba aglutinar y luego, fue electo 3 veces con 54, 61 y 64% de votos. Y en un revocatorio sacó 67% de votos. Un liderazgo fuerte, hoy día en el exilio, ¿no? Entonces, hay sin duda un problema. ¿Y de dónde viene el descontento ciudadano? Lo señaló Martín. Pues por este intento de Evo Morales de cambiar la Constitución mediante un referendo para volver a postular por un 4º mandato. Y ahí empieza el cuestionamiento. Una discusión decía, no, eso no es democracia es alternancia. Y Evo Morales decía, no, democracia es justicia social. Y es una disputa por el sentido de la democracia. Y el descontento empezó a crecer a partir de que el Tribunal Constitucional sacó una sentencia que establecía la reelección indefinida en todos los cargos y por lo tanto habilitaba a Evo Morales. Y ahí empiezan las acciones de descontento. Hay 4 oportunidades en las que este descontento se manifiesta ante medidas de Evo Morales que retrocede. Las más famosas son aquellas relativas al TIMNIS, la construcción de una carretera por un territorio indígena, generó todo un movimiento mundial, ¿no? Porque se atentaba contra la madre naturaleza, era una acción contraria a los postulados medioambientalistas del MAS, que además tenía que ver con derechos de los pueblos indígenas. Retrocedió ante ese hecho. Luego hubo una propuesta de código penal para renovar, seguía el de la época dictatorial, que provocó el rechazo de las iglesias católica y evangélica y de los sectores profesionales. ¿Por qué? Porque daba margen a la despenalización del aborto y también establecía sanciones penales a la mala praxis médica. Y detrás de eso todos los profesionales se pusieron en contra y Evo Morales terminó abrogando esa ley, ¿no? O sea, hay momentos de esa índole en el país. Entonces va bajando la legitimidad y eso
no hay un problema de diferencias internas, pugnas internas en el MAS. Lo que hay son divisiones, pugnas en las organizaciones sindicales, que tienen una peculiaridad. No puede haber dos organizaciones, ¿no?, en un ramo. Entonces hay una disputa dirigencial. Y esta coalición que comandaba Evo Morales y el MAS era una coalición flexible e inestable. Entraban y salían dependiendo si se atendían sus demandas. Si había demandas de alta agregación, nuevo Estado plurinacional, nacionalización, todos en torno al MAS y a Evo Morales. Si eran demandas sectoriales, ¿no?, que tenían que ver con reivindicaciones de los capitalistas mineros o de los campesinos o de los cocaleros, y no atendía el gobierno esas demandas, se salían de la coalición. Entonces eso siempre ha sido de manera flexible, es un estilo peculiar el de gobierno de Evo Morales en esta vinculación con los sectores sindicales. Voy a dejar yo para la biblioteca, yo publiqué un libro el 10 de octubre, 10 días antes de las elecciones, que se titula Mandato y contingencia, estilo de gobierno de Evo Morales. ¿No? Parte de estas ideas que estoy enunciando aquí están aquí debidamente explicadas. Los dejo para fines de la escuela. Está basado además con entrevistas a Evo Morales, al vicepresidente y otros funcionarios de gobierno. Tiene información muy interesante y espero que no sea un libro de historia después de lo que ha pasado, ¿no?, porque todavía está abierto el panorama. Sobre esto ligo con el asunto del tipo de Estado que me parece central. ¿Por qué no ha cambiado? ¿Por qué este retorno de lo militar en la escena política, en el espacio público? Cuando todos hablábamos, Martín, nuestras discusiones de los últimos 20 años, que era consolidación de la democracia. Nadie hablaba de los militares como actores decisivos en alguna coyuntura. En el caso boliviano, ¿qué sucedió? Que se aprobó una nueva constitución en el año 2009, se cambió el Estado, o sea, se refundó el Estado boliviano. Pero no se tocaron dos artículos, el relativo a la policía y el relativo a las Fuerzas Armadas. O sea, esa faceta represiva del Estado que siempre tiende al orden y por lo tanto su faceta autoritaria está presente porque está basada en la jerarquía, esa no se modificó en lo más mínimo. Y a propósito de eso, brevemente, lo de la injerencia cubana, venezolana, de la guerrilla de las FARC, en Bolivia es más delirante la teoría de la conspiración. Dice que esa presencia de terroristas y narcotraficantes es parte de una internacional que está financiada por Irán, Rusia, China y Turquía. Ese fue el relato de este gobierno transitorio para justificar las acciones de represión. Eso es, o sea, es inverosímil, es ridículo. Se habló en el caso de una planta de combustibles en Cata, donde hubo de las masacres, de que habían volado con dinamita a la pared y que iban a intentar hacer volar la planta que iba a arrasar con 250.000 personas en el alto. Evidentemente se cayó una pared. ¿Por efecto de qué? Por efecto de que fueron 300 personas a tirar la pared porque había noticias de que ahí habían botado 3 cadáveres de las personas que fueron baleadas por los militares. Y ahí después aparecieron los videos donde la gente empuja y se cae la pared. Y eso fue todo un relato acerca de dinamitazos y equipos de terroristas especializados que querían hacer estallar una planta de gasolina. Entonces, lo que decía Martín, eso fue lo que pasó con la hegemonía del MAS y con el liderazgo de Evo Morales. Se empezó a menoscabar cuando planteó la reelección, un cuarto mandato. Un error político, pero que por parte de Evo Morales está explicado en el libro, y lo ha dicho siempre,
y tiene que ver con el estilo de gobierno y el ejercicio, el tipo de liderazgo carismático de Evo Morales, y que tiene que ver con mandato de las organizaciones sindicales. Allá es la fortaleza, a diferencia de Perú, a diferencia de Chile, allá el Estado es débil, la sociedad civil es muy fuerte y está organizada bajo la lógica de sindicato en todos sus estratos. Y a nivel campesino, indígena, eso tiene mucha fuerza, el mandato es irrenunciable y Evo Morales funciona en esa lógica, gobernado en esa lógica y fue decisión de las organizaciones, ¿no? Y así fue, pese al costo político que tuvo. Hubo una... a propósito de esto de ¿qué surge con la polarización en Bolivia? ¿Qué reaparece? ¿Por qué cambia la sociedad? Hay inclusión, participación. Bolivia tiene el parlamento con paridad de género. Es el tercero en el mundo con mayor cantidad de mujeres en la representación política. Tiene un sistema de representación que implica la presencia de indígenas elegidos por normas y procedimientos propios. Democracia comunitaria se llama. Hay varios detalles al respecto. Sin embargo, con todos estos cambios normativos, ¿qué sucede? No cambia la sociedad o surge aquello que está ahí latente en la sociedad, que es, pueden decirle racismo, pero en otros términos es las jerarquías sociales, basadas sí en el color de la piel, en el apellido, en todo lo colonial. Y eso ha vuelto a resurgir hoy día con mucha fuerza. Yo he planteado en otras conversaciones, aquí no lo he manifestado porque me implica desarrollar más elementos. Lo que está en marcha es un proyecto de restauración oligárquica en Bolivia, que es la reacción de los sectores que siempre dominaron Bolivia frente a estos 13 años de presencia campesina indígena. Y en este marco de cambios sociales, la incógnita esta de los jóvenes, los millennials. Finalmente ellos se movilizaron contra Evo Morales, hablaban de libertad, se ponían las banderas bolivianas como capas, estilo Avengers, ¿no? Mezclaban distintos códigos estéticos, musicales. Ellos han empezado, no conocen otro político que Evo Morales. No pueden comparar con el neoliberalismo, menos con la dictadura. Entonces ven todo lo bueno y lo malo de Evo Morales sin comparar con otros. Y eso en gran parte explica, ¿no?, ese accionar. Y no lo conocemos en la oposición victoriosa, los han vuelto unos héroes, ¿no? Y hablan de la revolución, la primavera boliviana con los jóvenes como protagonistas. Habrá que hacer estudios para ver qué están pensando. Termino con una mención al tema de los intelectuales. Allá la polarización llegó así al mundo intelectual claramente, pero polarización en el peor sentido de la palabra, o sea, sin debate. Y creo que ese es algo que espero surja en el marco del proceso electoral, porque creo que toda esa riqueza de producción intelectual que hubo en Bolivia a partir de la victoria de Evo Morales, la Asamblea Constituyente y la Fundación del Estado Plurinacional, toda esa riqueza ha desaparecido. Y hoy día tenemos desafíos de interpretación tan grandes como entonces, y si no aportamos con un poco de conocimiento, y estoy de acuerdo con necesariamente diálogo interdisciplinario, no vamos a poder no solamente explicar y entender, sino hacer lo que dice aquel letrero, propuestas para la construcción de un Estado inclusivo, íntegro y efectivo. Muchas gracias, Fernando. Abramos ahora rápidamente el espacio para algunas preguntas de ustedes, que seguramente tendrán algunas cosas que preguntar, que añadir.